Bueno, bienvenidos a la octava emisión de Alter Germinal. Gracias a la gente de Alter Zapucay por darnos el espacio de los miércoles a las 12 del mediodía. Ya pasaron 7 emisiones, entre ellas charlamos sobre los judíos anarquistas de Buenos Aires entre 1905 y la década del 50, sobre el aparato represivo del Estado. También charlamos sobre los usos de Stalin, digamos, en los documentos secretos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Charlamos sobre leer el Capital, sobre Rodolfo Kuhn, sobre los confines, y la anterior emisión fue una emisión especial, digamos, no fue una charla temática, sino más bien una entrevista sobre el conflicto en Artsaj, entre Armenia, Azerbaiyán y Turquía. Hoy volvemos a las charlas temáticas, y nos acompaña Guille, un amigo. Él es docente, historiador, pero vamos a hablar tal vez no de los temas de estudios formales, como la formación de la carrera, de la universidad, sino por algo que ronda el interés. El interés, si se quiere, intelectual, el interés, si se quiere, militante o lector. Y hoy vamos a hablar de dos escritores. Se los puede empezar como dos escritores anarquistas, aunque cada uno tiene un anarquismo muy particular, y eso es lo que los hace, desde mi perspectiva, dos escritores muy, muy especiales. Ellos son Rafael Barrett y Rodolfo González Pacheco, así que bueno, te saludo, Guille. Hola, Ani. Bueno, muchas gracias por invitarme. Agradecido también de poder, conversar sobre estos dos grandes escritores que, como decíamos más temprano, supimos descubrir, ¿no? Así que bueno, gracias por invitarme un poquito a desandar ese camino. No, gracias a vos por participar. Bueno, digamos, estos programas son como diálogos. Francamente, es como, en vez de llamar a un especialista en esto, se interesan como diálogos entre camaradas sobre un tema que les interesa y ver si alguien se engancha o lo que dé. Yo lo que propongo es como partir hablando del tándem Barrett-Pacheco para luego individualizarlos, ¿no? Porque hay una cosa de esto del descubrimiento, ¿no? De encontrar tal vez un libro de Barrett, o por ahí en una prensa un escrito, y luego, o al revés, o Pacheco y después Barrett, y encontrar como esa cuestión, esa similitud, ¿no? Que a veces cuesta poner en palabras. Uno puede decir, bueno, Pacheco es más romántico y Barrett habla de la cuestión rural, pero hay un estilo y hay una cuestión muy de las entrañas, ¿no? Que tienen cada uno, que a mí como lector es lo que me llevó a querer conseguir un libro, después otro, y ver también su vida, ¿no? Porque, digamos, en esa pluma uno encuentra una sensibilidad que tal vez hay una vida que también es muy atractiva, y efectivamente eso sucede. ¿Cómo, te pregunto, Guille, cómo apareció Barrett y Pacheco en tu vida? Bueno, en realidad yo empecé a elaborar otra concepción del punk a mediados de los 90 que la alejaba por ahí de bandas como, no sé, por decirte, que en ese momento tenían una expresión un poco más nihilista, no sé si ponerlo en esos términos, pero es lo que por lo menos me parecía a mí. Y empecé a encontrar, bueno, que todo lo que se expresaba en muchas de esas letras tenían como raíces muy profundas en el movimiento anarquista, sobre todo, qué sé yo, en bandas como, te digo, Crash, ahora que recuerde, ¿no? Incluso por ahí los Pistols o The Clash. Pero bien específico ver, por ejemplo, que Argentina, y sorprenderme también, de que Argentina había tenido a principios del siglo XX uno de los movimientos obreros más potentes del planeta y también más organizados. Eso te diría que ya captó mi atención, ¿no? Y después, bueno, específicamente el papel del anarquismo en por lo menos lo que serían fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX seguro, el nacimiento de la Federación Obrera Regional Argentina, de la FORA, y después, bueno, ver que estas instituciones, digamos, continuaban, por lo menos sus edificios, ¿no? Continuaban vigentes en ese entonces. Ahora, porque también entiendo que hay un reverdecer, pero bueno, te digo que en la década del 90 eso era más difícil de encontrar.
y lo que nos pasaba a muchos, ¿no? Cuando empezábamos a hurgar en esas bibliotecas, encontrábamos las primeras publicaciones, seguramente entre ellas la protesta que todavía en esa época seguía saliendo de manera mensual, ¿no? También otras publicaciones, más, digamos, de principio del siglo XX, y ahí, bueno, en ese caso yo empecé a ver a Pacheco, también quizá con Bayer, ¿no? Que es uno de los primeros que lo pone ahí en los documentos por las discusiones sobre todo de López Arango, ¿no? Y el tema de la protesta, la antorcha, ¿no? Pero Sí. tenés razón, es un tándem que funciona muy bien. Pacheco te lleva directo a Barrett, ¿no? Eh, y también te lleva a otros lugares, sobre todo si lees el tomo 2 de los carteles, donde hay una semblanza a distintos compañeros que él hace, ¿no? Teodoro Antillí, compañeros de él, también que mueve a Aldo Abusi, bueno, por supuesto Radovisky, Wilkens, Hay una cosa pero con bueno, Pacheco increíble, que es que él nunca estaba solo, ¿no? Hay una cosa que a mí me recuerda a David Viñas, nada que ver ellos, pero que siempre te caían con unos muertos, ¿no? De hecho, hay un texto, hay un cartel que llama Los muertos hablan, y siempre Pacheco ahí como medio un mago desplegaba a los muertos, y algo que Viñas también hacía, ¿no? Como siempre te caía con Macurondo, y qué sé yo. Eso es muy intenso, ¿no? Digamos, esa cuestión que me parece fundamental, ¿no? De los anarquistas, de no olvidarse de los muertos, ¿viste? Y esta idea del mártir de Pacheco, recontra romántica, ¿no? a full. Bueno, de hecho ahora este sábado que pasó, se cumplió otro aniversario del ajusticiamiento de Falcón, ¿no? Por Radovitzky. Sí, sí, Así sí. que imagínate, si Callao y Quintana, todavía uno pasa por ahí y dice, qué loco, ¿no? Esto pasó en la Argentina. esto pasó acá. Estaba ahí, estaba ahí. Y, y hay una cosa, este tándem Pacheco-Barrett, yo no me acuerdo cuál me llevó a cuál, estoy seguro que Pacheco, porque también compraba la revista, el diario La Protesta, y siempre decíamos, los muertos escribían la protesta. Bakunin una vez por semana salía, Pacheco también. Bueno, Amanecer Fiorito, ¿no? Tal vez vos ahí tenés algo más que hablar que yo lo he visto muy pocas veces, pero estaba esa cosa, ¿no? Como de la presencia y esa pluma. Y por ahí de ahí fui a Barrett, pero hubo algo con Barrett que tiene que ver. No, Pacheco por ahí decía lo que uno quería decir o pensaba de manera superlativa lo que uno quería, el anarquismo y no, no esta cuestión de la dinamita, pero sí esta cosa del cuerpo y del enfrentamiento y hasta pelearse con los bolcheviques, qué sé yo. Y después vas a Barrett y es otra dimensión. Es un texto corto, pero es otra la dimensión, ¿no? Digamos, jamás se podría editar un libro de Barrett de color negra la portada, o de color Exacto. rojo. Por eso, ¿no? Este tiene el color ideal de Barrett, ¿no? Como que ni siquiera tampoco se puede pensar como un escritor totalmente rioplatense. Entonces No, hay una cosa exactamente. distinta, ¿no? Hay una cosa distinta en Barrett. No sé ¿qué pensás? Eso que te pasa a vos, insisto, es todo un tema que le debe pasar a muchos, de no saber primero quién llegó, ¿no? Eso me encanta, la idea de pensar un puente permanente, ¿no? Y después, bueno, sí, Pacheco, es como decís vos, a mí me hace acordar la claridad con la que expresa, por ejemplo, me hace acordar también a Malatesta, por ejemplo. O sea, Malatesta tiene una idea como muy clara, muy simple, pero efectiva. Bueno, era un propagandista y en definitiva la idea era poder divulgar. Además de ser un teórico, sobre todo era un propagandista. Y con Pacheco encuentro algo similar, mucha claridad en el pensamiento y sobre todo en la expresión. Barrett tiene como un sesgo, me parece, como de algo mucho más cargado de humanidad y otro tipo de dolor, digamos, Sí, del de sí, Pacheco, sí. ¿no? Sí, sí, Donde ni hablar. dice que pega más, no solo lo que fue su viaje y su llegada, digamos, al Río de la Plata, sino más bien su internación en el Paraguay. Por eso esa Sí. edición que tenés ahí es memorable.
aunque yo tengo que decirte uno de tapa roja, de editorial Americalé, que son las Ah, obras, mirá, que son las obras obras completas completas. de Sí, yo Barrett. nunca me voy a... Y el prólogo es de Pacheco. A mí eso, bueno, es un regalo muy oneroso para esta época, porque me lo regalaron mis compañeros de banda a mis 40 Wow. años. Sí, sí. Increíble, increíble. Yo tuve esas obras completas y las dejé en la casa de un amigo y creo que los padres la tiraron, algo así. Digamos, había un sinfín de números en una biblioteca que yo participaba y me dijeron, toma, a vos que te gusta tanto, llévatela. Y no sé, la dejé, cosas de la adolescencia, pero lo perdí. Sin embargo, bueno, me hiciste acordar. Qué lindo regalo que te hicieron, la verdad, porque es un testimonio, ¿no? Pacheco prologando a Barret. Después a Exacto. ambos los prologa Bianchi. Bianchi es Ah, el eso no que sé. ahí los recupera. Bianchi, que creo que es el abuelo del que salió campeón con Boca. Pero es re loco, uno agarra, yo acá tengo el último Reconstruir, que es un especial de Barrett, abril del 76, digamos, toda una cuestión también, ¿no? En abril del 76 escribir sobre Barrett. Qué Obviamente el momento. problema no era el anarquismo, era la nueva izquierda seguramente, o los peronistas, pero y Bianchi ahí escribiendo. Y en todos los de Pacheco, que editó la obra de América Lee, también Bianchi, se ve que era ahí un seguidor, ¿no? Sí, Bianchi, aparte, bueno, también aparece mucho, está recuperado en los textos de Bayer. Yo hace rato tengo que decir que no repaso, pero bueno, a Pacheco sí, a Pacheco siempre vuelvo. Hoy es muy difícil, de hecho, poder conseguir las obras y los carteles, o si están realmente a precios imposibles. Cosas que, bueno, también me pasa lo mismo que a vos, yo supe tenerlo y hoy no lo tengo solamente un tomo del teatro completo ¿Cuál? y era mucho más difícil antes conseguir el tomo uno que el tomo 2. Después eso se revirtió y hoy es Claro. como un poco más hallable el tomo uno que el 2, pero sí tengo una pequeña anécdota que te la pueda compartir con eso, que sabiendo que el tomo uno era muy difícil de conseguir. Una vez en una de las tantas reuniones de las que asistía con el grupo editor de La Protesta, donde vos decías más temprano estaba Amanecer Fiorito, eh, le hago el comentario a Amanecer de que no, de que bueno, que me costaba, que tenía el tomo 2 pero que no tenía el tomo uno y bueno, él gentilmente me lo dio, y como esas cosas que hacemos, no devolvemos más las cosas, ¿no? En parte porque así se hace en las bibliotecas, ¿no? Sí. Y bueno, pasó un tiempo terrible, mucho tiempo, y un 1 de mayo, en los actos de Plaza Alsina, me junto valor, digamos, ¿no? Y digo, bueno, le voy a devolver el libro, casi realmente como con vergüenza de tanto tiempo pasado, ¿no? Y nunca lo voy a olvidar, cuando le doy el libro y le hago el comentario, viene un chico un poco más chico que yo, a preguntarle algo, y él le dice, mirá, vos sabés quién es este, abre el libro, le muestra, le dice, ¿conocés Pacheco? El flaco no lo conocía, dice, mirá, con esto lo vas a conocer. Y en ese momento, inmediatamente le da el libro que yo le había traído. Bueno, Eh, Nada, esos gestos que, bueno, quedan para toda la vida, ¿no? El desprendimiento inmediato, digamos, que bueno, a mí realmente me marcó mucho ese momento, porque imagínate, yo iba todo, no sé, asustado a hacer una devolución y me dieron una enseñanza claro, de vida. claro. Pero bueno, Amanecer sabía desmarcarse solo, y un elemento autóctono del anarquismo, afrodescendiente, obrero soldador, que padecía insomnio. Yo la verdad que es lo más puro y duro que, tengo que decir, conocí, digamos, del anarquismo, ¿no? Doc Sud también, ¿no? Esa zona. Es de Doc Sud, era de Doc Sud él. Sí, sí, él es la primera parada del bondi que bajaba en ese tiempo por la Boca. Si vos te tomabas cualquier bondi tipo el 159, uno de esos que cruza enseguida, Claro, sí, sí. era ahí nomás la primera parada y 2 cuadras a la derecha en camino a la autopista, que fue su casa desde su niñez, ¿no? De toda la vida. Pero Claro. bueno, alguna vez también me pasó, por ejemplo, estando en la... A él, ¿sabes cómo lo conocí? Yo estaba en la protesta, no sabía que era Amanecer Fiorito, y estaba mirando todos unos cuadros, unas fotos que había ahí en la parte de adelante de la FLA, y me acuerdo que hice un comentario como también de niño inocente queriendo acercarme, ¿viste? Algo así como cuánta historia, una cosa así, ¿no? Y el tipo me dijo,
cuánta mierda, me dijo. Así, así lo conocí. Y Bueno, bueno, te puedo hablar. el nombre tiene un peso, ¿no? Como yo fui también a No, Acto Plaza Alsina, él ya era muy grande, o no, o aparentaba ser grande, no sé, nunca supe qué edad tenía. no, Y pero nada, y siempre seguimos. los discursos, no por nada, pero eran medio aburridos, ¿no? Como que uno sabía lo que se iba a decir y era lo que se esperaba que se diga, ¿no? Siempre pasa eso. Y en un momento aparece un tipo grande, agarra el micrófono como si fuera, no sé, un cantante de post-punk y empieza a hablar. Y habla como un cuchillero, ¿viste? Y eso a mí me volvió loco y yo estaba con dos amigos más y estábamos enloquecidos. ¿Y quién es? ¿Y cómo se llama? Y nos dijeron el nombre y fue como, no, se llama Amanecer, ¿viste? Como directamente brutal. Increíble, increíble. Increíble. Y, Bueno, a mí y- me pasó que yo pensé que era un seudónimo, claramente. Durante no, mucho tiempo increíble. pensé que era un seudónimo. Y es un hombre, No, y bueno, y su hermano Florial, ¿no? claro. También, Otro Florial nombre. Fiorito. Hijos de un portuario, porque ellos, Victorio Fiorito, que bueno, era un hombre del puerto, así que una familia de lucha. Pero bueno, gracias a él, también hay que decir, en mi caso por lo menos, pude acceder a otra visión que sí fue el paréntesis formativo de mi vida. Claro, claro. Pacheco es muy loco, pero bueno, yo el teatro completo tengo el tomo uno y los carteles tomo uno. Los tomo 2 nunca llegaron, digamos, nunca los encontré. Pero encontré en La Plata una edición de Eudeva, que un día podríamos hablar de Eudeva solo, Claro ¿no? que Toda sí. esta cuestión medio cinematográfica de Juana y Juan y digamos como el teatro, porque digamos, si bien él fue un militante y demás, está esta cuestión del teatro donde él fue una persona prestigiosa, digamos, conocida por gente no del palo del anarquismo. Y Barret tuvo eso también, ¿no? Borges diciendo, por favor, si tenés una moneda, andá y comprá a Barret. Entonces, todos estos digamos, como románticos que después se volvieron. Pero hoy, si yo quiero comprar un libro de Barret, encuentro el de Madreselva, encuentro alguno, pero Pacheco solamente algún pasquín ultramilitante, ¿no? Como no hubo una editorial, ni siquiera los compañeros de Utopía Libertaria, editaron uno sobre el anarquismo de Pacheco, pero no los carteles. No hay algo con los carteles que parece que va a quedar ahí siempre inconseguible, ¿no? Como una cosa ni siquiera está en PDF tampoco, digamos, los buscas y no están, hay como un salteado, pero no están. No Entonces, están todos. Y disculpa que insista, pero para mí, sin duda, el tomo 2 es como donde está como lo más potente, porque hay cosas que llaman de la querencia, porque eso también, Pacheco es un exponente autóctono del anarquismo, digamos, echa por sí, tierra esta idea del anarquismo como no sé, una ideología extranjerizante, ¿no? Pacheco también hace de alguna manera el camino que hizo Kropotkin, porque bueno, él viene de Tandil, de una familia acomodada de Tandil, ¿no? Y decide como ir por otro camino, pero bueno, tiene también, y eso me parece un dato re importante, tiene una matriz gaucha que lo sí, hace sí, también sí. como único, digamos, ¿no? Yo que soy un estudioso, digamos, sobre todo del criollismo y las cuestiones, digamos, sobre todo los registros y la oralidad, el papel que juegan los payadores, ¿no? Sí, 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 Eh, sí. hay mucho de Pacheco o hay mucho de gaucho en Pacheco, eso me Sí, parece sí, también sí, lo sí, hace sí. muy interesante. Sí, me gusta esa cosa que hay, no solo en los carteles que hablan, algo así como a duelo, cosas como gauchos, tienen como nombres así, sino también que la prosa es como media pinchuda, digamos, como no sé cómo decirlo, la idea de cuchillero de Borges sí, pero un poco más también, porque estamos hablando de un anarquista, digamos, y no un Claro, anarquista de, digamos, de salón, sino que el tipo, digamos, era un militante. Yo hoy, antes de esta conversación, leía el prólogo de los carteles y Bianchi dice que muchos obreros digamos, leían la obra o la antorcha, que era donde él escribía, Tribuna Proletaria más adelante, porque lo conocían como orador. De orador iban a leerlo. Pacheco ya de jovencito orador, digamos, él atravesó Semana Trágica, fue a España a combatir, digamos, esa presencia, esa pluma, también muy, no sé si rioplatense, gauchesca me gusta más, gauchesca me gusta más.
Claro. Cierra más. Barrett tiene otra, es más aristócrata, digamos, en la Sí, prosa, en ese sí, sentido. sí, sí. Pero bueno, Sí. está bien, es en la extracción de su clase, aunque también hace el camino. Yo le digo el camino de Kropotkin porque, bueno, y también el de Bakunin, que es esta idea de desandar el principado, ¿no? La idea de Sí. tratar de desplazarse de la nobleza, que bueno, era como una idea muy presente en muchos militantes de la época, ¿no? Y después, Sí. bueno, otra cosa para destacar, me parece, como decías vos muy bien, es la parte justamente de Pacheco dramaturgo y cómo trató de llevar esos carteles en su momento a la Revolución Española. Hay un registro de él con Simón Radovítsky también en un momento, hay una foto Hay una de él con foto. Simón, ¿no? Un tipo de acción, como decía Amanecer. Sí. Y estuvo preso en Ushuaia. Estuvo en Ushuaia. De También. hecho, creo que la tercera parte es como desde el presidio, una cosa así. Y esos son durísimos, son muy, muy duros. La chica que van a escuchar leyendo es Sofía, una compañera también que forma parte de este grupo que hacemos la radio, y cuando en un verano nos leíamos, me acuerdo que antes de ir a la marcha del G20 nos leíamos Pacheco para ir entusiasmados. Y cuando leímos uno de Ushuaia fue como, no, bueno, pará ahí porque me estás matando. Digamos, no fue de los que estuvieron en Ushuaia como en hogares como Nolo Pueyrredón y esa gente, sino que digamos, Pacheco sufrió el presidio como anarquista, incluso salió y después siguió defendiendo a Radovítsky, digamos, contra la ley de defensa social, digamos, como un militante bastante al palo. Barrett, sin embargo, nos lleva a otro terreno que es el terreno rural, ¿no? Y un espacio que el anarquismo, por lo menos en la época donde Barrett publica esto, queda vacante, ¿no? Como que siempre el anarquismo siempre fue como medio urbano, o se lo recuerda así, aunque siempre se habla del campesino, ¿no? Como el anarquismo, sobre todo esto, no habla de clase, habla del desposeído, del humano, y está el campesino, pero no se retrata la vida campesina. Y Barrett sí, ¿no? Y es muy imponente esto, porque si bien en Pacheco está el estilo gauchesco y está el anarquismo y lo argentino, si se quiere, en determinada medida, no lo argentino de una visión patriótica, pero está lo argentino, ¿no? En Barrett no, pero está ese terreno rural que es muy, muy, muy llamativo, y a mí, por ejemplo, yo cuando leo lo que son los yerbales voy directamente a las aguas bajan turbias de Hugo del Carril, ¿no? Digamos, como un cine peronista que intenta legitimar el estatuto del peón, qué sé yo, y yo estoy viendo a Barrett, es lo mismo, digamos, Claro. el endeudado, digamos, todo ese mecanismo que está ahí, pareciera que leyeron a Barrett, probablemente, ¿no? Y no lo citaron, pero... Sí, sí. Y es imponente, eso quería hablar un poco, ¿no? Barrett cómo nos lleva, como que te dice, bueno, pará, no te voy a hablar de Bakunin, te voy a hablar de Jesucristo por ahí, no Jesús, pero sufre como un Cristo, ¿no? Sí. No te voy a hablar de el anarquismo, te voy a hablar de mi anarquismo, voy a proponer la paz y no la violencia, ¿no? Como nos lleva es otra propuesta, ¿no? Sí, totalmente. Es un pacifista y además, bueno, da imágenes, trae imágenes, como decís vos, bueno, a mí me instalaron pone, directamente palabras y un universo nuevo. El mensú, por ejemplo, Claro. qué es el, ¿no? La figura del mensú? Así, yo la conocí directamente por, por Barrett, ¿no? Sí, La manera, digamos, de abordar también toda la parte, digamos, en sí del conflicto de la guerra y de cómo sufrieron las mujeres, sobre todo, y los sí, niños, sí, sí, sí. el conflicto. Y este deje de cristianismo que también tiene, es verdad, que es muy interesante. Bueno, es español, sabemos que muchas comunidades campesinas, el anarquismo tiene como un poco, me parece, ¿no? Un Sí, deje de cristianismo también. Me van a matar muchos compañeros, pero creo que entienden por ahí el punto de hoy, sobre todo. No me deja mentir, vertientes como por ejemplo el milenarismo valenciano, es decir, hay vertientes que muestran que había una estrecha vinculación entre, bueno,
después de todo, ese Jesús también es un Jesús pobre, ¿no? Ni hablar si Martirizado. vamos a Rusia, ¿no? Digamos, la Narodnaya Volia, toda esa cuestión, que después son los que ponen bombas, son, digamos, ven al campesino, si se quiere, Yo siempre digo algo, no lo digo, pero sostengo que el crimen de Radovítsky, el ajusticiamiento a Falcón es algo muy cristiano porque es ojo por ojo, porque, digamos, Radovítsky vio cómo atacaba el otro y él fue y le quitó la vida, es una cosa muy, muy, muy cristiana, siendo Radovítsky judío, entonces, bueno, perdón lo del milenarismo, en los dos autores hay un carácter de redención muy grande, ¿no? Ese carácter Exacto. escatológico muy, muy grande, que, que es muy hermoso como lector, ¿no? Como después de, digamos, de redactar un elemento terrible como los yerbales, uno después lee otro, en los yerbales no, los yerbales termina y te querés matar, pero lees otro como el de los jueces y demás, o mi anarquismo, que bueno, los niños van a superar algo y como una cosa muy redentora y como esta cuestión de la emancipación, o Y, Pacheco con y aquí habrá revolución. las bombas de Pacheco. Sí, Las bombas de Pacheco, dice, arranca diciendo, tenían un encanto de abismo y sol. O sea, eso es lo primero que dice. sí, 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 no, Una increíble. manera, y el dinamitero era como un hermano mayor, dice en un momento, Sí, sí, ¿no? sí, Que sí. venía a salvarnos. Increíble, increíble, el No, no, Mesías. muy lindo, No, pero muy lindo. decía, estabas vos hablando del cristianismo y demás que estaba bueno, yo te corté. No, 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 digo, a mí me pasó también, y digo, porque en mi propia juventud, digamos, yo vengo de una familia súper cristiana, de ir todos los domingos a la iglesia, ahora no, primero porque mi vieja murió hace como más de 10 años, y antes yo también había dejado de ir, digamos, gracias al pan rock, pero bueno, digamos, sí es un lugar donde me crié, digamos, ¿no? Y ahí encontré, es verdad, cuando uno empieza a mirar, hay cosas como que se conectan, hay también algunos laburos sobre eso, yo ahora le perdí un poco el rastro, pero sé que hay trabajos de compañeros, de militantes y también académicos que, bueno, trazan como un paralelismo, digamos, entre algunas ideas del anarquismo y sobre todo la vertiente campesina del anarquismo y el cristianismo, ¿no? Sí, Lindo sí, tema sí. para profundizar. Sí, sí, bueno, hay otros trabajos también entre el judaísmo y el anarquismo, la idea de Mesías, o el marxismo libertario, por ahí más Walter Benjamin, o la experiencia de Landauer. ¿No? Hay una cosa muy, muy judía, y incluso Mirá, algunos rabinos. Cristianismo y judíos vienen como ahí, toda esta cuestión emancipatoria, si se quiere, de defensa legítima, las guerrillas cristianas, las guerrillas judías y demás, están ahí medio, medio emparentadas. Y Barrett trae esta idea de campesino crucificado, y también Barrett, a mí este recorrido que hace casi antropológico, ¿no? Porque él no solo está analizando, escribiendo y de algún modo denunciando, sino que está describiendo como la mujer que termina siendo prostituta y de los niños que se enferman y digamos, todo el mecanismo ese es un mecanismo explicativo que tiene tintes, no tanto antropología moderna, sino muy del siglo XIX también, si se quiere, de ir, ver y anotar. Después viene sí, toda la crítica cargada de humanismo, pero eso exacto. me parece muy interesante. Tal vez a Barrett lo podemos pensar como un escritor de final del siglo XIX y a Pacheco como un escritor de principio del XX, como sus objetivos, ¿no? Por eso tal vez ya separando el tándem, ¿no? Haciéndolos andar en bicicletas Muy distintas, interesante. ¿no? Como esa cosa del siglo XIX, por eso Germinal, ¿no? Barrett, que A es full, muy del siglo XIX, Solá. a full, sí, sí, no, no, coincido totalmente. Y te digo que me hace acordar mucho Barrett, y sobre todo lo que son los yerbales, al informe Vialet Macé, digamos, el informe sobre la clase obrera, que es un informe, digamos, por toda en definitiva, toma toda la Argentina. Yo tengo los tomos que son de Hispamérica, bueno, en realidad es médico, ¿no? Pero me hace acordar mucho porque, bueno, si mirás, tiene como una fuerte crítica, como está planteado todo, también
uno de los informes más tempranos, tiene cuestiones de salud, pero también está cargado de críticas. Y me acuerdo que, bueno, nada, cuando era chiquito, por alguna razón rarísima lo leí, y después cuando volví sobre Barrett y lo que son los yerbales, me acordé de eso. Hay un momento donde se describe todo el circuito de la yerba mate que, bueno, es muy similar. Pero bueno, a diferencia de Vialet Macé, en el caso de Barrett tiene toda esa carga que decís vos también, impresionante, ¿no? Humanitaria, no sé, muy, muy potente, de denuncia, pero también como de hartazgo, de idea de cambiar, pero sí, de eso, le notás como un hartazgo Sí, sí, muy, sí, muy, sí. muy radical. Tal vez podríamos, haciendo un esfuerzo muy, muy grande, pensar un Barrett más como la idea de regeneración de Flores Magón, que también, si bien estaba más metido con el artesanado y una cuestión así, digamos, describía como unas realidades por fuera de la clase obrera urbana o el anarquismo militante y demás. Es Recién interesante escuchándote a eso, vos, ¿no? igual se me vino, estoy pensando en voz alta. No, no, está muy bien. Este, Es súper válido, aparte del razonamiento, no se me había ocurrido. Pero hay algo que sí los unifica, volviendo al tándem, que es esta cuestión del humano, ¿no? Esta idea de que ya propia del anarquismo, digamos, porque para el anarquismo puede haber un sujeto histórico o no, pero es una cuestión de la humanidad, ¿no? De la humanidad nueva. Digamos, sobre todo en estos términos, en esta época se hablaba en esos términos, ¿no? Y eso me llama mucho la atención en la denuncia. Pacheco sobre todo, ¿no? La línea de Pacheco siempre está esta cosa de la humanidad, ¿no? La humanidad, el cuerpo, la humanidad, la humanidad y la ausencia, la humanidad y el... La humanidad, cuando digo el cuerpo, la humanidad del peso del cuerpo, ¿no? De la permanencia del militante que se transforma en o el Mesías que pone la bomba o en el mártir, ¿no? Mm. Y eso está eso que a mí me llama mucho la atención y me Y la interesa. manera en cómo los protege, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hace unos años estuvo este incidente en Recoleta con dos compañeros que habían de alguna manera también, no sé si fue en noviembre, pero con el tema de lo del Falcón y que habían puesto un caño ahí, me acuerdo en la tumba, y que no salió bien la acción, y como, bueno, todo el mundo, y yo me vi en la necesidad de volver a Pacheco, había un cartel hermoso, que me acuerdo que, bueno, yo lo repliqué también y lo compartí en su momento, porque bueno, rescataba eso, ¿no? De no hacer, básicamente no hacer leña del árbol caído, ¿no? O Claro. sea, y eso me parece fantástico, o sea, es la humanidad, pero hay una defensa a ultranza de los compañeros, eso es, y las Sí, sí, compañeras sí. también, ¿no? Pero eso me parece como que bueno, no, lo ves, exuda, incluso después de los atentados de Di Giovanni, por ejemplo, en el consulado, ¿no? Hay una defensa El Banco de Boston, en el Banco de Boston, que en el dice, Banco de Boston. ustedes se pensaban que la silla eléctrica que mató a Sacco y Vanzetti no iba a liberar una chispa que iba a encender y ahí viene la ametralladora. Totalmente, sí. De hecho, hay uno De que se alguna llama Los manera, Compañeros. me acuerdo de ese, porque había muerto un quinielero, que creo que había Sí, alcanzado el maletín, ¿no? Y arranca así el sí, cartel, diciendo, sí, sí. nadie, ni el pobrecito de Taboada, pudo ver el Abogada. rayo de Taboada, ¿viste? Me Esto es acuerdo. increíble porque no sé cuánto hace que leí eso o cuánto hace que no hurgo en la vida de Taboada y eso, pero decís el nombre y automáticamente se me vienen como un montón de cosas a la cabeza, ¿viste? Como Claro que sí. cosas que, no sé, Marina, por ejemplo, nada que ver, pero así como También hay una cosa nuestra, ¿no? Acá, hay una cosa de la vida de cada uno que tiene que ver con esto. Por eso Por supuesto, es así, es así. por supuesto. Y pensaba recién con lo que decías, Pacheco sí nombra a Bakunin, sí nombra, está lo doctrinario, y está también la de bancar, por ejemplo, es muy duro con el bolchevismo, es muy duro con el marxismo. A mí, en mi segunda lectura con esto, me siento que me golpea un poco y demás, porque yo tiendo a unir esos mundos, y Pacheco no, es como medio, murió Trotsky, bueno, que se joda por Kronstadt, qué sé yo, que está bien en definitiva, pero
también invita, dice como compañero indígena que estás en tal lugar, y viste como invitar a la luz, como tu lucha es la mía, como una cosa así, que eso sí es de Pacheco, ¿no? Pacheco es más luchista que Barret. Sí, Barret, totalmente. Barret es como un dandy también. Tal cual, tal cual. Es una muy, muy buena definición. Sí, Pacheco es más de barricada, ¿no? Lo que decíamos, no solamente escribe, sino que también participa en los conflictos. Me hace acordar también a Kropotkin y a Bakunin, ¿no? Digamos, Kropotkin también tiene más una pluma, Bakunin más difícil. Bueno, hay que tener en cuenta que todo lo que va produciendo lo hace yendo de levantamiento en levantamiento, ¿no? Entonces Claro. es muy difícil poder unificar y el hecho es así que, digamos, las obras que se hacen son una amalgama de Sí, escritos sí, muchas veces, pastiche, sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, Sería muy interesante pensar en una historia social de estos escritores, ¿no? Por ejemplo, de Marx siempre se recupera el Marx académico o el determinismo, pero el tipo tuvo una vida terrible, ¿no? Hijos muertos, persecución. Mi anarquismo. Me basta el sentido etimológico, ausencia de gobierno. Hay que destruir el espíritu de autoridad y el prestigio de las leyes. Eso es todo. Será la obra del libre examen. Los ignorantes se figuran que anarquía es desorden y que sin gobierno la sociedad se convertirá siempre en el caos. No conciben otro orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de las armas. Pero si se fijaran en la evolución de la ciencia, por ejemplo, verían de qué modo, a medida que disminuía el espíritu de autoridad, se extendieron y afianzaron nuestros conocimientos. Cuando Galileo, dejando caer de lo alto de una torre objetos de diferente densidad, mostró que la velocidad de caída no dependía de sus masas, puesto que llegaban a la vez al suelo, los testigos de tan concluyente experiencia se negaron a aceptarla porque no estaban de acuerdo con lo que decía Aristóteles. Aristóteles era el gobierno científico, su libro era la ley. Había otros legisladores, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo. ¿Y qué ha quedado de su dominación? El recuerdo de un estorbo. Sabemos muy bien que la verdad se funda solamente en los hechos. Ningún sabio, por ilustre que sea, presentará hoy su autoridad como un argumento. Ninguno pretenderá imponer sus ideas por el terror. El que descubre se limita a describir su experiencia para que todos repitan y verifiquen lo que él hizo. ¿Y esto qué es? El libre examen, base de nuestra prosperidad intelectual. La ciencia moderna es grande por ser esencialmente anárquica. ¿Y quién será el loco que la tache de desordenada y caótica? La prosperidad social exige iguales condiciones. El anarquismo, tal como lo entiendo, se reduce al libre examen político. Hace falta curarnos del respeto a la ley. La ley no es respetable. Es el obstáculo a todo progreso real. Es una noción que es preciso abolir. Las leyes y las constituciones que por la violencia gobiernan a los pueblos son falsas. No son hijas del estudio y del común ascenso de los hombres. Son hijas de una minoría bárbara que se apoderó de la fuerza bruta para satisfacer su codicia y su crueldad. Tal vez los fenómenos sociales obedezcan a leyes profundas. Nuestra sociología está aún en la infancia y no las conoce. Es indudable que nos conviene investigarlas y que si logramos esclarecerlas, nos serán inmensamente útiles. Pero, aunque las poseyésemos, jamás las erigiríamos en códigos ni en sistemas de gobierno. ¿Para qué? Si en efecto son leyes naturales, se cumplirán por sí solas, queramos o no. Los astrónomos no ordenan a los astros. Nuestro único papel será el de testigos. Es evidente que las leyes escritas no se parecen
ni por el forro a las leyes naturales. Valiente majestad la de esos pergaminos viejos que cualquier revolución quema en la plaza pública, aventando las cenizas para siempre. Una ley que necesita del gendarme usurpa el nombre de ley. No es tal ley, es una mentira odiosa. ¿Y qué gendarmes? Para comprender hasta qué punto son nuestras leyes contrarias a la índole de las cosas, al genio de la humanidad, es suficiente contemplar los armamentos colosales que aumentan cada día la mole de fuerza bruta que los gobiernos amontonan para poder existir, para poder aguantar algunos minutos más el empuje invisible de las almas. Las 9/10 partes de la población terrestre, gracias a las leyes escritas, están degeneradas por la miseria. No hay que echar mano de mucha sociología cuando se piensa en las maravillosas aptitudes asimiladoras y creadoras de los niños de las razas más inferiores para apreciar la monstruosa locura de ese derroche de energía humana. La ley patea los vientres de las madres. Estamos dentro de la ley como el pie chino dentro del brodequín, como el baobab dentro del tiesto japonés. Somos enanos voluntarios. Y se teme el caos si nos desembarazamos del brodequín, si rompemos el tiesto y nos plantamos en plena tierra con la inmensidad por delante. ¿Qué importan las formas futuras? La realidad las revelará. Estemos ciertos de que serán bellas y nobles como las del árbol libre. Que nuestro ideal sea el más alto. No seamos prácticos. No intentemos mejorar la ley, sustituir un brodequín por otro. Cuanto más inaccesible aparezca el ideal, tanto mejor. Las estrellas guían al navegante. Apuntemos enseguida al lejano término. Así señalaremos el camino más corto y antes venceremos. ¿Qué hacer? Educarnos y educar. Todo se resume en el libre examen. Que nuestros niños examinen la ley y la desprecien. Bueno, seguimos charlando, se ve que en algún momento habremos hecho un corte, en el medio pusimos Mi anarquismo, de Rafael Barrett, leído por Sofi, una compañera de Alter Germinal. Al final encontramos un cartel de Pacheco hermoso, que se llama Viajero, que para mí es como esta idea de Pacheco reviviendo muertos, revive un poco el espíritu de Santiago Maldonado, ¿no? Que digamos, no sé, los invito a escucharlo y a pensarlo en esa clave, por eso está al final, ¿no? Que es, digamos, muy interesante, tiene este carácter de redención, tiene este carácter de no transformar en mártir a alguien mientras lo hace, ¿no? Una operación hermosa hace Pacheco y es un cartel que a mí me emociona mucho. Bueno, estábamos hablando digamos, el contexto en que cada uno escribe, ¿no? Estábamos hablando de Bakunin y demás. El contexto de escritura de ambos, ¿no? Podríamos pensar un poco. Bueno, el de Barrett un poco lo dijimos, él era un español que se vino a la Argentina por una querella que nada tenía que ver con la ideología. Luego él viaja a Paraguay y cubriendo la guerra, digamos, algo se transforma en él de algún modo y participa, ¿no? Del bando, digamos, lo que se conoce como el bando liberal, y él ahí permanece. Creo que ahí es donde él escribe, nunca fui muy de las biografías de ellos, pero creo que es ahí donde él escribe lo de los yerbales, el dolor paraguayo. Hay nuevamente un golpe, es expulsado a Brasil, de Brasil vuelve a Uruguay, y creo que de Uruguay no sé si vuelve a Paraguay. A mí lo que me llama la atención de este recorrido que es igual al de su nieta, ¿no? Es muy parecido al de su nieta. Brasil, Uruguay, Paraguay, es arrollador, como hay una cuestión ahí en la sangre, ¿no? Como esa sangre hispano-guaraní arrolladora. Y Pacheco
distinto, ¿no? Pacheco, como dijo Guille, nació en Tandil, digamos, ambos por ahí de una familia acomodada, haciendo como el camino de Kropotkin, pero él se inserta más en las luchas obreras, ¿no? Él escribe en La Antorcha, digamos, una de las que tuve acceso, una de las más lindas, ¿no? Esa prensa como quema La Antorcha. La obra, y luego Tribuna Proletaria, en el medio hizo muchas obras de teatro muy lindas. Yo también, yendo a las obras de teatro, no encontré tanto de lo que a mí me gustaba cuando era más chico, solamente una que un obrero mira por la ventana y hay una manifestación y cantan los hijos del pueblo y demás, pero después el resto tiene un peso de teatro dramaturgo, si se quiere, que yo no tengo la habilidad para abordar. Pero los contextos de escritura fueron contextos, digamos, fines del siglo XIX, primeras décadas, bueno, Barrett no, pero Pacheco sí, primeras 3, 4 décadas del 20, ¿no? Incluso Pacheco vivió el peronismo. Increíble, seguramente, no sé, no quiero saber cómo lo pensó, no tengo por qué, pero qué increíble, ¿no? El contexto de escrituras. Uno dice Semana Roja, Semana Trágica, Uriburu, ¿no? Terrible. Sí. La vida de Pacheco es como decís vos, la verdad que es muy interesante para seguir porque, bueno, atraviesa momentos muy, muy, muy importantes y convulsionados del siglo XX. Yo creo que ya de por sí, toda la última parte del XIX de Argentina, vos pensás que lo que es todo lo que fue la conquista del mal llamado desierto y ese avance, no dejaba de poner, digamos, a los referentes de esa élite oligárquica frente a las dos puntas de la historia. O sea, por un lado, reduciendo, digamos, los vestigios, digamos, de sociedades que vivían en el Paleolítico, Sí. y al dar vuelta a su espalda, pienso en Roca, por ejemplo, y mirar se encuentra con la clase obrera organizada. Es decir, está entre dos puntas, ¿no? Del inicio y el fin de la historia en ese momento. Eso es Claro, muy claro. interesante, ¿no? Sí, sí, Y, sí, totalmente. y Pacheco, bueno, me parece se inserta en ese momento de profundas y grandes transformaciones, ¿no? Claro, claro. Como fue todo el siglo XX, la primera mitad con el peronismo después, ¿no? Es Sí, alucinante. sí. Increíble también, ¿no? Esta cuestión, esto que decís, como la zanja de Alsina dividiendo por un lado un enfrentamiento, por el otro, y bueno, y después también está el componente del el gaucho, ¿no? Había que valorizar el valor y proletarizar el gaucho, ¿no? Había como una gran masa indómita, que hay un final de un libro que a todos los que nos gusta el anarquismo o el comunismo, estas cosas, nos rompe mucho las bolas, que es el final del libro sobre Felipe Varela, de, del abogado desaparecido, no me acuerdo el nombre. Dualde, Dualde y el otro, no me acuerdo, Ortega Peña, que Ortega dice, Peria. y estas masas federales se interrumpen y vuelven a levantarse en 1945, un 17 de octubre. Para mí no, para mí están acá. Digamos, están en la huelga de inquilinos, ahí hacinados, o están ahí en Plaza 11. No, hay una cuestión que no pasa por lo étnico ahí, ¿viste? Hay una cuestión que pasa por la cuestión de la desposesión, digamos, ¿no? Con la desposesión permanente, ¿no? Las enfermedades, el hacinamiento, que bueno, Barrett lo describe muy bien. No es el primero que describe esta situación miserable de vida, pero Barrett lo describe muy, muy bien en estas cuestiones. Sin embargo, este contexto de Pacheco, también reflexionando ahora en voz alta, ¿no? Él vio el auge, la caída, 1910, nuevo auge del anarquismo, represión total, revolución rusa, digamos, el auge del comunismo en los sindicatos, creación de la CGT y peronismo. Digamos, y todo el tiempo escribió, porque en Tribuna Proletaria escribió hasta la década del 50. Es un lindo trabajo, si se quiere, de seguirle el paso, ¿no? A Pacheco. Como también auge y caída del anarquismo, porque el anarquismo uno siempre tiende a... Pero ese protagonismo hasta la década del 30 desapareció, es efectivo, desapareció. Sí. Está el famoso libro de López Trujillo, el anarquismo en la década infame, pero es una reconstrucción, si se quiere, de un movimiento marginal. Digamos, el testimonio del auge y la caída en Pacheco puede ser algo, una hipótesis para pensar, ¿no? Muy Esta bueno, cuestión. muy bueno. Sí, y por suerte quedaron, hay que buscarlos, pero bueno, quedaron los carteles, ¿no? Que es también
un formato que, como decíamos muy bien más temprano, remite de alguna manera a los escritos de Barrett, ¿no? Desde el tamaño, la cantidad de texto, lo que trata de decir en una cantidad de palabras determinadas. Ahí también me parece que se parecen mucho, ¿no? Los carteles son como un tema en sí mismo. Sí, sí, para el escucha que no sabe qué son los carteles, ni estos textos de Barrett son, de Barrett serán de 2 páginas y de Pacheco de una página y media. Y aparecían, uno en la publicación Germinal de Barrett, otros se compilaron mucho más adelante, porque a Barrett, a diferencia de Pacheco, fue editado de manera muy tardía, y Pacheco no, Pacheco escribía y lo publicaba, era como un texto de estimulación, si se quiere, pero son textos cortos, a eso nos referimos, por ahí el que escucha no lo sabe. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, que bueno, que quienes, digamos, por eso somos más heterodoxos, pensamos en dónde podemos encontrar a Pacheco hoy, dónde podemos encontrar a Barrett. Y Barrett es, digamos, esta película que dije, Las aguas bajan turbias, es lo que son los yerbales. Hay una película que si alguien escucha y me la pasa, estaría agradecido, de Isabel Sarli sobre los mensú. Mirá, no sabes. Ahí tenemos que caer con Barrett, con todo, tirar a Barrett por la cabeza. Y después, la nieta de Rafael Barrett, ¿no? Que hace esa unión entre la lucha armada, tal vez, o esta nueva izquierda, o el guevarismo, o el mayo francés, el cordón, no sé, todo ese andamiaje de esa época, pero en la sangre está esta cuestión, incluso en el paisaje, ¿no? En el territorio también algo los unifica. Podríamos cerrar el programa hablando de esto, ¿no? Como de soledad y de esa herencia. A mí la idea de soledad también, no sé si te pasó a vos como todo, ¿no? Cuando escuchaste por primera vez que había una nieta a la cual, como primera acción, digamos, represiva, le tajearon una esvástica en sus muslos, ¿no? Sí. La tiraron ahí en una esquina de Montevideo, las notas del semanario Marcha, denunciando en ese momento. Y bueno, después sin duda la canción de Biglietti, que recupera todas estas imágenes que muy bien estás describiendo vos, ¿no? De hecho, en un momento dice algo así como cuál es el libertario abuelo del Paraguay, y nombra el mismo circuito. Así que bueno, ese es muy, muy, la verdad que muy potente. Un nombre de soledad que yo en ese momento recién había escuchado la letra y Soledad y Eduardo en ese tiempo, después se hizo la película y todo eso, pero en Turín, que se ahorcó en la selva, y nosotros acá estábamos en plena militancia en ese entonces, ¿no? Entonces fuimos contemporáneos, fue nuestra primera, digamos, primer gran impacto, digamos, ¿no? De un compañero viviendo en Europa, con todo lo que sabíamos, cómo estaba todo el movimiento Ocupa italiano. Y bueno, siempre me acuerdo, porque hago como me mimetizo un poco entre las dos soledades, ¿no? Me vas a acordar siempre a eso. Sí, totalmente. Es una propuesta interesante, ¿no? Y muy Pacheco también. Están los muertos ahí, hablando, interpelándonos todo el tiempo. Ojo lo que hacen con mi imagen, ojo lo que están haciendo. Y por otra parte, la idea de soledad, ¿no? Esta cuestión de la predisposición a la lucha, ¿no? Si se quiere también en términos cristianos, a la entrega, ¿no? Porque en última instancia, cuando no queda otra cosa, hay que poner el cuerpo. Exacto. Y que, digamos, está en esta sangre Barrett, está, digamos, esta idea de, ni hablar del internacionalismo, ¿no? ¿De qué país es Rafael Barrett? ¿De qué país es Soledad Barrett? ¿No? Digamos, esta idea del anarquismo, de bueno, ya va a volver una época, no importa si vuelve el auge, sino que está presente en estas cosas, ¿no? El internacionalismo de los 60, ¿no? La lucha de determinado, digamos, estas tradiciones que se recuperan, por ejemplo, los tupamaros escapándose de la cárcel del mismo modo que se escapó de Giovanni o el otro, Rossini. Claro. Con el carbonero Gatti, creo que era de apellido. Claro, Luchino Gatti. Y cuando la marcan a Soledad le dicen que diga muera Fidel, y ella se niega, ¿no?
con lo que la Sí, Revolución Cubana significó para esa generación, ¿no? Para la generación latinoamericana, ¿no? Cuba, el sí, pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba. Por eso es interesante también, ¿no? No perdernos de vista eso, no perdernos de vista dónde, con todos los errores, ¿no? Todas estas cuestiones, pero decir, la nieta de Barrett se negó a decir muera Fidel, viva Hitler, ¿no? Y la marcaron. Tiene una carga simbólica que es muy interesante también para pensar los modos de participación política, ¿no? Los modos de full. intervención. Incluso, perdón, hace poco fui a una charla que dio un ex montonero, ¿cómo se llamaba? Jaureche, Ernesto Jaureche. Y él dice, los únicos que nos daban cabida en La Plata eran los anarcos, decía, porque claro, se llevaban para el orto con los del PRT, y los anarcos de La Plata les daban bola, ¿viste? Y eso a mí como que también yo estaba en otra, y ¡pum! Me bajó todo este andamiaje, todos estos muertos. Claro que sí. El anarquismo es como dice el cartel ese, de, ¿dónde está el anarquista? O sea, está en la corriente más profunda del río, eso también es un cartel de Pacheco. O sea, ¿no? O sea, y ahí va a estar siempre con los oprimidos. Entonces, esa figura, que no sé si la puedo corporalizar en alguien, ¿no? O sea, pero digo, por lo menos, así sea una transpolación mental, espiritual, un deseo, ya es un montón, digamos, ¿no? Sí, Que la esté sí, proponiendo de sí. esa manera, ¿no? Y hay un elemento que a mí me parece constitutivo, sobre todo en estos momentos, ¿no? Digo, Víctor Serge decía que la década del 30 era la sombra del siglo, bueno, nosotros estamos viviendo algo medio parecido, creo yo, ¿no? Digo, y hay que hacerse cargo de la época en la que vivimos porque, digo, si no queremos que todos los jueves, cuando sale la prensa del partido en el que militamos, se cae el capitalismo y no sucede, y tenemos que tirarlo y saber que en esta época estamos en una época de reflujo y que, etcétera. Sin embargo, está esta cuestión de saber en la época que vivimos, de saber lo que significábamos y demás, pero saber que hay unos valores, es muy Benjamin esto, pero que vienen, ¿no? De generaciones pasadas y que nosotros los tenemos, digamos, no como individuos, sino como compañeros, ¿no? Como compañeros. Y la pervivencia de eso, de algún modo, es la pervivencia de los métodos, ¿no? Los métodos. Y que esos muertos siguen vivos, digo, que Soledad Barrett, que Rafael, y bueno, Pacheco, y bueno, y como cerramos este programa, vamos a cerrar casualmente con Viajero, de Rafael Pacheco, que nosotros le rendimos homenaje a Santiago Maldonado, y con la canción de Biglietti también, ¿no? Como reviviendo esos muertos, reviviendo esos muertos. Así Bueno, muy bien. que, Yo creo que eso es importante, ¿viste? Hay que proyectar en realidad tomarlo como todo, como una idea de desarrollo del presente, pero creo que ahora nos toca a nosotros, o sea, es donde estamos, fuimos por alguna razón quienes, o sea, nuestras manos fueron las que tocaron esos libros, nuestros ojos fueron los que leyeron esos versos tan potentes, y como decís vos, es tan difícil hallarlo, es tan difícil encontrarlo, que uno se siente un agraciado. ¿Cuántas veces pasaba en los pasillos de la Facu, digamos, que uno abría eso y muchos no sabían ni siquiera de qué estabas hablando, ¿no? Y la inocencia también, hablo de mi caso, por ahí, con la que crecimos también, ¿no? Yo tengo entre mis libros favoritos La Revolución Desconocida, ¿no? De Bolín. Toda la vida, siempre fue un libro como para mí de cabecera, por distintas razones, ¿no? Por lo menos para hacerme, eh, no sé, a ver, escéptico crónico, ¿no? Y me acuerdo que en un final de historia contemporánea, un profesor me pregunta, ¿viste? ¿Quién había creado el primer soviet? ¿Viste? Y yo con una naturalidad le dije, Petrichenko, que el tipo no podía creer que él estaba diciendo. No, ¿cómo Petrichenko? ¿Quién es Petrichenko? Claro, le digo, Petrichenko. El primer soviet lo hizo Petrichenko, pero ¿dónde leíste eso? El primer soviet lo hizo Trotsky. O sea, pero eso no entraba en mi cabeza, ¿me entendés? claro, A claro. eso voy. Y me parece, y en un final, o sea, convencido, ¿viste? Bueno, después me pidió el libro el tipo, a eso voy, ¿no? Pues no sabía de qué le estaba hablando, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que Bolín lo decía, y ahí estaba yo, ¿no? Y esas cosas. Y lo cuento yo porque soy anarquista y no tengo nada que perder, ni. No, no, una cosa así, digo la verdad, ¿no? Sí, Bueno, sí. nada, alucinante. Me parece que hay, Sí, hay algo, hay algo de eso.
Hay algo de eso también. Sí, 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 ojalá que siga estando porque además enriquece todos los debates, ¿no? Digamos, esta idea de perdón, ¿no? Pero como marxista a mí me molesta mucho la imagen de Trotsky liberal que están presentando los trotskistas, ¿no? Es decir, loco, Trotsky degolló burgueses, también anarquista, pero degolló Claro, burgueses, digamos. claro. Y las contradicciones de Trotsky hace que sea un personaje interesante, si no es, el canon del que nunca se equivocó y eso me resulta muy aburrido. Lo mismo Lenin, ¿no? Lenin creó la checa, Lenin persiguió toda vanguardia. Y la teoría del imperialismo a mí no me cierra, pero por otro lado, los textos políticos, un paso atrás, el debate con Rosa Luxemburgo, hay que leerlos. Si sos anarquista tenés que leerlo, Ujú. Sí, ¿viste? a full. Entonces, el anarquismo debe enriquecer estos debates, ¿no? Digamos, alguien tiene que correr por izquierda a los marxistas, y para eso hay que leerlo. Pero bueno, nada, Guille, siempre es una alegría charlar con vos, y bueno, la excusa de Pacheco y Barrett nos vino bárbaro. Te agradezco La verdad tu... que muchas gracias por el espacio, Ernie. La verdad, un gustazo también y bueno, siempre es lindo, como decís vos, recordar y pensar también, no solamente recordar, ¿no? Y pensar cómo seguir entre compañeros. El viajero. Un perro mordió su sombra y lo acribilló a ladridos, pero él no debió sentirlo, porque siguió sin volverse. En cambio, halló ahí cerca un niño y se paró a acariciarlo. Y luego marchó otra vez, para pararse más lejos. De un árbol volaba un ave. La siguió con la vista mucho tiempo, tanto como ella tardó en no ser más que otra pluma en el ala azul del cielo. Viajero, ¿de dónde vienes? ¿Qué buscas? ¿A dónde vas? Vengo del mundo, voy hacia el mundo, camino. Espérame, voy contigo. Su rostro altivo da luces, como un hierro en ejercicio. Su paso firme es elástico para el repecho y el salto. Su voz remece o golpea según a quién se dirige. Diríase que gracia y fuerza se besan en sus raíces y suben por él trenzadas. Viajero, extraño viajero, ¿qué dejas atrás de ti que los viejos acarician? La esperanza. ¿Qué señalas a los mozos que se yerguen y te siguen? La libertad. Y a los pobres que prometes que ya nunca más olvidan, la justicia. Espérame, voy contigo. Viajero, oh feliz viajero, oye pues cómo te nombran, te aclaman y te bendicen, te llaman santo, maestro, padre. Detente que esto es la gloria. Yo no soy héroe ni mártir, ni vencedor ni vencido. Hay una sola manera de glorificarme a mí, seguirme. Espérame, voy contigo. Viajero, peligroso viajero, que has desatado en el mundo, ese resplandor, ¿es fuego? Esa lluvia roja, ¿es sangre? ¿Qué le pasa a la tierra que tiembla? La revolución, al fin. Espérame, voy contigo. Viajero, ay, pobre viajero, perdiste y los perdiste. Fervor, coraje, esperanza, son maldiciones ahora. Ceniza, barro, pisoteando eso te siguen. Traen sogas, hierros y leñas, te van a ahorcar, a quemar y a desparramar al viento. ¿Oyes? ¿Ves? Oigo el canto de las aves que se disuelve en celeste arriba.
Veo rizos de niñitos que flotan sobre la tierra como doradas túnicas. Siento que soy un camino, el camino que marcha adelante siempre. Viajero, extraño viajero, antes de morir, contesta. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Vengo del dolor del pueblo, voy hacia su redención. Yo no puedo morir nunca, soy la anarquía. Espérame, voy contigo. La duda lleva mi mano hasta la guitarra. Mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. La soledad de mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás. Que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o todas que los van a alzar, que los van a alzar. Una cosa aprendí junto a soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Caliente enero, recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos, de muchacha andante sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. Otra cosa aprendí junto a soledad, que la patria no es un solo lugar. El libertario abuelo del Paraguay, creciendo buscó su senda, y el Uruguay no olvida la marca dulce de su pisada cuando busca el norte Brasil para combatir, para combatir. Una tercera cosa nos enseñó: lo que no logre uno, ya lo harán dos. En algún sitio del viento o de la verdad está con su sueño entero la soledad. No quiere palabras largas ni aniversarios. Su día es el día en que todos digan: armas en la mano, patria, roja y ju. Su día es el día en que todos digan: armas en la mano, patria, roja y ju. Patria, roja y ju. Patria, roja y ju.